Bienvenidos, bien hallados una vez más. Comienza aquí y en estos momentos el verano 2016 de Televisión Ellín. Retomamos, volvemos a nuestro programa Magazine de todos los veranos, abierto por vacaciones. Les deseamos a todos ustedes, a aquellas personas que tengan la gran suerte de disfrutar de unas vacaciones, pues eso, que las disfruten en plenitud y que sobre todo tengan muchísima precaución a la hora de viajar. Las vacaciones hay que vivirlas, disfrutarlas y por supuesto después contarlas. Nosotros desde aquí vamos a hacer unas vacaciones muy especiales. Les vamos a contar, pero no nuestras vacaciones, les vamos a contar el trabajo de las distintas personas, entidades, asociaciones, partidos políticos y noticias que esperamos sean de lo más agradable. También estaremos, si las hubiera, y ojalá que no, o por lo menos poquitas, negativas, para poder contarles a todos ustedes. Como digo, esas van a ser las vacaciones que nosotros les vamos a contar. Yo me encontraré aquí con ustedes tan solo 5 días. 5 días donde, bueno, van a tener que escuchar todo aquello que les pregunto a las personas que nos van a acompañar. Van a tener que estar conmigo durante estos 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sabiendo y conociendo lo que en Ellín se vive. Por tanto, y dicho queda, aquí comienza Abierto por Vacaciones. Y lo vamos a hacer con un tema que, con sinceridad, hace ya muchos años que yo pensaba que iba a ser un tema que iba a pasar al ostracismo, que iba a pasar al recuerdo en los medios de comunicación. Pero nos encontramos en 2016, en el siglo XXI, siglo de las comunicaciones, siglo del futuro, y todavía hay que hablar de discriminación a nuestros semejantes. Y de ello vamos a hablar para que nos expliquen, nos digan de qué forma lo viven, de qué forma podríamos o deberíamos impedir esa discriminación, y nosotros en los medios de comunicación, en Televisión Ellín, en este caso, está el exponerlo, está el traerlo aquí a nuestro sillón blanco, pero van a ser personas quienes nos lo van a contar, van a ser invitados y en este caso es una invitada. Yo pensaba que aquello de celebrar el orgullo gay iba a ser historia hace ya unos años, lo hemos tenido hace tan solo unos días, la semana pasada, el día 28, si no recuerdo mal, el martes pasado, el día del orgullo gay, y hay que seguir hablando de esto. Hay discriminación, hay distintas visiones, algunas de ellas muy negativas, y para ello hemos querido empezar y hemos citado a María Jesús López Iniesta. María Jesús. Hola, encantada de estar aquí de nuevo. Buenas noches, muy buenas bienvenida noches. Y feliz verano. Bueno, sí, ya empieza el verano, a partir de mañana tomamos vacaciones, unas poquitas. Ah, bueno, mira, eso no lo sabía. Sí, Yo sí. ya he dicho que hoy comenzamos nuestro verano, nuestro particular Pues verano. Yo empiezo mañana, unas pequeñas vacaciones para recargar las pilas, como dijiste. Me gustaría hacer una matización, porque el día 28, así se celebra. Bueno, pues igual que el día 7 del mes anterior, 7 de mayo, perdón, de 2 meses, de 8 de mayo, se celebra el Día de la Mujer. Es un acto de reivindicación. La traducción de Pride en inglés puede ser orgullo, pero también puede ser... ay, se me ha ido ahora. Tranquila, sí, sí. Vamos a comenzar hablando. María Jesús, cuéntame. ¿A ti qué te parece? Espera, que yo déjame pensara? un segundo, déjame. Dime. Puede ser dignidad, que sería lo mejor el día de la dignidad de las personas con diversidad afectivo-sexual. ¿Por qué no se cambia entonces esa nomenclatura? No se cambia porque, como el origen, los nombres que aparecen en todo el mundo es Pride, y la acepción más simple de Pride es orgullo. Según por donde entre, así la Entonces, van tomando, ¿no? ahí se va tomando, pero cada vez más, cuando se explican estos temas, se habla de dignidad. Y entonces, eso es lo que, de lo que hay que hablar. Yo, en muchos casos, entonces hablo sería Día de la Dignidad. De la dignidad gay o de la dignidad de la diversidad afectivo-sexual en general, que es de lo que había que hablar. Aquí todavía existe muchísima discriminación. Yo siempre digo, a veces cuando explico y doy alguna conferencia, que no existen derechos LGTB.
No existe el derecho de ser una persona homosexual. Existe la violación de derechos por razón de identidad sexual, de orientación sexual o de expresión de género. Todas y todos somos personas, personas femenino, y tenemos derecho a nuestra dignidad. Pero hay personas que se le violan esos derechos. Sí, vamos a hacer historia y vamos a ver. De ahí mi entrada, que incluso me he permitido, y sabes que a veces no debo de hacerlo, pero también sabes que me implico en todo aquello que sean atropellos, contra los atropellos a las personas, me he implicado al decir mi pensamiento que no debía. En el inicio he dicho, yo pensaba que aquello iba a quedar ya en la historia, porque tú y yo somos, vamos a decirlo, somos de la misma edad. Sí, más o menos. Entonces, yo pensaba que aquello iba a quedar en la historia y me he implicado, pero me he implicado por esto mismo que tú estás diciendo, porque yo te pregunto, María Jesús, ¿hay personas que somos diferentes unas a otras? Todas las personas somos diferentes, no existen dos personas iguales, no existe, y eso, la diferencia es lo que precisamente nos hace personas humanas. Entonces, la cuestión aquí es que se ha establecido una normatividad, y cuando se sales de la norma, pues alguien dice que eso no es normal, y eso no es verdad. El que algo sea poco probable, el que una persona tenga un ojo azul y otro verde, que es algo poco probable, no significa o no tiene por qué significar que se discrimine. Entonces la cuestión con respecto a la orientación sexual que es lo más evidente, o sea, ¿a quién amas? Si a personas de tu mismo sexo, de tu sexo contrario, pues estadísticamente hay un porcentaje de personas, entre un 7 y un 10%, que aman a personas de su mismo sexo. ¿Eso está mal? No, eso simplemente ocurre, es una circunstancia natural y esa circunstancia natural se tiene que respetar. El problema es que todavía hay personas y colectivos que consideran que la orientación sexual o que la identidad de género distinta o manifestada distinta a la registrada al nacer es un capricho, es una educación errónea, es un vicio, y eso no es verdad, es simplemente una circunstancia natural. Tenemos que empezar a quitar esos prejuicios que tenemos, que todas las personas llevamos dentro por causa de nuestra educación, lo tenemos que arrancar, porque si no arrancamos esos prejuicios, nunca seremos libres. Y si no somos libres, o sea, no podemos vivir con un prejuicio, con un estigma, no podemos vivir mirando a otras personas y pensando, uy, estas personas, y pensando mal de esas personas. María Jesús, ¿por qué seguimos creyendo hoy, 2016, en el siglo de las comunicaciones del futuro? ¿Por qué seguimos pensando que las personas son diferentes por su condición? Con la diferencia que nos da la naturaleza, pero más allá, porque hay personas que siguen todavía creyendo en no sé qué, en antaño, cuando todos debemos de ir enmarcados dentro de la imagen que tenemos. Porque es el estigma de los prejuicios, y eso es muy difícil de quitar, o sea, eso es realmente muy complicado. Y el otro día me preguntaban en la radio, en Radio Ellín, que si se necesitarían leyes. Y sí, yo creo que se necesita una ley fundamental, que es la ley de educación. Desde el principio, desde los niños son pequeños, hay que explicarle absolutamente todo. Hay que explicarle la diversidad sexual, hay que explicarle un muñequito que algún día, a ver si lo podéis poner, que está muy bien explicado, que se dice qué es la identidad sexual, qué es la expresión de género, qué es el sexo biológico y qué es la orientación sexual. Si eso se explicase en los colegios, si todo se pudiese identificar con un puntito de eso, dentro de esos 4 ejes, todo sería mucho más fácil. Y no pasaría cosas realmente terribles, como la que ha pasado hace 2 semanas, que en Holanda un chico homosexual ha pedido que lo suiciden. Lo ha pedido. Sabes que en Holanda está admitido el suicidio asistido. Pues no podía evitarlo. Él decía, no puedo evitarlo, algo que está mal, y ha pedido que lo suiciden. La realidad es que no puede evitar ser quien es. Y eso está muy mal. La sociedad no ha educado bien a ese niño. La sociedad no ha acompañado a ese niño, a ese adolescente, en este caso tiene 24 años, para decirle, oye, es que tú eres exactamente igual de normal como el resto de las personas. Tienes una orientación sexual y esa la tienes que asumir. No puedes ir en contra de tu identidad. ¿Qué significa estar emplazado en el grupo, emplazada en el grupo, en las distintas asociaciones de los LGTB o las LGTB? Bueno, yo en principio no estoy en ninguna asociación,
O sea, por temas, digamos, de naturaleza. ¿Y en la visión social tampoco? En la visión social tampoco. O sea, yo defiendo el derecho de todas las personas a ser quienes son. No estoy enmarcada en ninguna asociación LGTB. Las defiendo y colaboro con todas, con absolutamente todas. ¿Pero por qué no estoy? Bueno, porque creo que están haciendo una buena labor y hay suficientes personas dentro de esas asociaciones para que trabajen bien. Mi visión es un poco distinta, es más cosmogónica, es más explicar que no es una parte de la sociedad, sino somos toda la sociedad. Tú eres parte de la misma sociedad que yo. Tú eres parte de la misma sociedad que yo. Sí, eso, María Jesús, lo tengo muy claro. Pero ¿qué sucede con las personas que no lo tienen tan claro? Pues que hay que explicárselo. Que hay que explicárselo. ¿Pero quién tiene el problema ahí? ¿La persona que piensa de esa forma o la persona que se ve vista de esa forma? No, pero evidentemente, ¿por qué se asocian las personas? Para defender sus intereses. O sea, y eso es normal. ¿Y qué interés hay en ver a una persona, a un gay, por ejemplo, verlo de forma extraordinaria? No, para defender sus intereses cuando son violados, cuando estos son violados. Pensaba que hablabas... No, cuando estos son violados. Pensaba que hablaba de que la gente que ve de forma distinta es porque tenía temores. Al contrario, o sea, ¿qué hacen esas asociaciones? Si te lo explico, pues precisamente ayudar a la gente cuando, por ejemplo, como ese chico de 24 años, pues aquí en España, lo suyo es que se dirijan a las asociaciones LGTB para que les brinden apoyo, para que les brinden ayuda, para que les expliquen que efectivamente son igual de normal o igual de distintos que el resto de las personas. Y eso es lo que hacen esas asociaciones, con psicólogos, con apoyo y sobre todo con muchísimo apoyo y con muchísimo cariño, que es como se tienen que hacer las cosas. María Jesús, cuando se celebran, a lo largo de los 365 días que tiene un año, hay muchos días con distintas celebraciones, aunque lo de celebrar puede ser muy relativo, pero bueno. No, es celebrar, es reivindicar. Reivindicar. La celebración hay el día del autismo, el día de... Las reivindicaciones, que no celebrar. Hay muchísimas, ¿no? Pero tú, por ejemplo, estás de acuerdo con celebrar y después también con esa imagen que da el orgullo gay, el orgullo, que ahora no digo el día sería el día de la dignidad gay. ¿Tú estás de acuerdo con todo lo que sucede, lo que acontece en torno a ese orgullo? Te lo digo esto porque te hace una pregunta muy clara de... Sí, o sea, evidentemente es un día especial y es un día donde realmente se tendría que trabajar en todos los ayuntamientos, en todos los sitios, es dar charlas informativas, es explicar mucho el tema de la diversidad, que no se hace, mucho más eso que la fiesta. El problema es que como todo se convierte en fiesta y todo se convierte en fiesta monetaria. En Madrid, el día 28, han sido 180 millones de euros lo que han ingresado los comerciantes. Evidentemente, todo eso es negocio. Pero en cualquier caso, con respecto al desfile, que es lo más vistoso, yo creo que hay dos partes. Uno, el hecho de manifestarse por los derechos, y eso también debería ser lúdico, pero creo que debería ser lúdico donde pudiesen ir todos, como pasa en otros países, todos, familias enteras, niños, personas mayores, manifestándose de manera también divertida, no solo triste, festiva, pero sin estridencias, que es lo que se está viendo ahí y lo que más se manifiesta. Me estás respondiendo a la pregunta que te iba a hacer. Pero Hay evidentemente... muchísimas personas que se consideran de aquellos colectivos y no están de acuerdo con la forma de expresión. Evidentemente, eso es lo que se tiene que cambiar y eso es lo que poco a poco se tiene que cambiar. Pero es que las personas que os ven de forma diferente se acogen a aquello para todavía meter el dedo un poquito más en la llaga. Sí, pero en cualquier caso, la cuestión es que las personas que realmente son personas y que no tienen prejuicios son capaces de ver a través de eso. Tú eres capaz de ver a través de lo que está pasando en una manifestación pública, exactamente igual que aquí. Yo qué sé, en unas fiestas populares tú puedes ver a alguien que se ha pasado de rosca, pero eso no quita que las fiestas populares haya que cerrarlas porque alguien se ha pasado de rosca. Y considerarlas. Y considerarlas, sino hay que entender cuál es el origen y cuál es lo que se está reivindicando de alguna manera. Y de esa manera, pues, entenderlo así. Y todo lo demás, pues, obviarlo. Evidentemente, yo creo que las organizaciones han tomado nota de lo que pasa. Hoy mismo yo había escuchado comentarios que si el año que viene se quiere hacer una celebración mundial en Madrid, pues hay que mejorar muchísimas cosas de lo que ocurrió el sábado, porque lo hicieron el sábado en este caso. María Jesús,
Tenemos distintas formas las personas de expresar cómo somos realmente. Eso lo vamos a ver ahora en unos minutos, si te parece. Yo sé que tú estás muy comprometida dentro de la LGTB, estás muy comprometida con una de las formas que tiene la persona de expresarse, de vivir, de ser, de aparentar, de convivir, de todo. Y quisiera, porque también sé que está muy relacionada con el vídeo que vamos a ver ahora. Sí, si en alguna cosa realmente colaboro y me implico muchísimo, es en el tema de la identidad sexual de los menores. Y cuando alguien me dice, ¿colaboras o estás implicada con alguna asociación? Sí, con esta que vamos a ver, con una fundación, Fundación Daniela, porque evidentemente si conseguimos entre todos, entre todas las personas, que la identidad de los menores se manifieste lo antes posible, pues ahorramos muchísimos sufrimientos. Este vídeo, que probablemente vayas a poner, refleja realmente la realidad de un porcentaje de personas. No es que sea mucha, no se sabe realmente cuánto es, pero la cuestión es que es una realidad que existe. En la medida que seamos capaces de detectarlo lo antes posible y de asumirlo lo antes posible, pues estos niños y estas niñas realmente serán felices y podrán contribuir con su trabajo y con su esfuerzo a la sociedad, que eso es lo que pretendemos, que todas las personas podamos contribuir. Por eso mi obsesión, ya te lo he dicho muchas veces, te lo dije en diciembre cuando el caso Alan, son los niños. Perdona, ¿le llamas obsesión? Obsesión, es una obsesión. ¿Tienes obsesión por ayudar? Por ayudar. Sí, sí. ¿Y no puedes rebajar ese concepto, ese criterio? No, porque cuando estamos hablando de menores, de niños, no se puede esperar. Pero existen muchos niños con diferencia, con identidad sexual que no visible de acorde a lo que son. Sí, sí. ¿Más de lo que nos pensamos? Mucho más de lo que penséis. Probablemente, ¿En Ellín, por ejemplo? En Ellín debe haber unas 10 personas no identificadas. 10 personas. Eso es un número importante, ¿no? Es un número importante. Son 10 personas que estarán sufriendo. Que estarán sufriendo. Digo yo, porque entonces, si no conocemos, más... Sí, pero bueno, la cuestión es que probablemente 10 personas que ni en su entorno familiar hayan sido aceptadas, ni siquiera ellos mismos o ellas mismas hayan sido capaces incluso de manifestarlo, o porque cuando lo han manifestado, cuando lo han dicho, cuando a los 2 o 3 años le han dicho, mamá, ¿no ves que si una niña lo que han podido recibir en vez de apoyo es un bofetón? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, esa percepción es la que tenemos que cambiar. En la medida que se cambie, y yo creo que el vídeo es muy bueno, pues haremos una sociedad más justa. Para que sepan nuestros espectadores de qué estamos hablando, es mejor que veamos primero el vídeo y después hablamos de él. Sí, sí. Bueno, pues Fundación Daniela tiene un vídeo, para nosotros no es desconocido porque María Jesús hace un notable esfuerzo para que lo conozcamos, para que lo sepamos. Alguna vez creo que se ha emitido en Televisión Ellín, en estos momentos también lo están emitiendo en otros lugares de aquí de la ciudad, que a buen seguro en cuanto lo vean, muchos de vosotros vais a saber, vais a decir, vaya, esto es lo que yo he visto lo vamos a decir, en el Teatro Victoria. Sí. Lo vamos a decir en el intermedio, en la promoción de las distintas películas que se están exponiendo en el Teatro Victoria, que ese es otro tema, que luego hablaremos, María Jesús, no hoy, eso ya otro día. Se expone este vídeo y para que ustedes se vayan relacionando, lo vemos y a posteriori hablamos de qué significa lo que ahí vamos a ver.
¿Ya? Bien, pues hayan visto el vídeo de Fundación Daniela. Y María Jesús, si me permites, voy a explicar un poco ¿qué es lo que hemos visto ahí? El porqué de este vídeo. ¿Qué es lo que está demandando? Hay una campaña de Fundación Daniela que se llama Derecho a Ser, por el derecho que debe asistir a los menores a que los documentos que les acompañen desde el registro civil, su DNI, pues reflejen su identidad sexual y su nombre sentido. No tiene sentido que una niña se le llame con un nombre de niño y cuando va, yo que sé, a que la atiendan un médico, porque no es así. Le estás negando algo fundamental que es la identidad. De hecho, la identidad, la ley del menor del año pasado, de 2015, ya reflejaba que ninguna administración pública puede ir en contra del libre desarrollo del menor. Y cuando explica qué es el libre desarrollo del menor, explica muchas cosas y entre ellas el de la identidad sexual del menor. No se puede ir en contra de lo que el menor es o de lo que el menor manifiesta cuando puede hablar. Pero entonces, perdóname, cuando estamos en un mostrador público, sí, en el médico, cuando estamos en un lugar donde va ese menor, a día de hoy... ¿Qué error cometemos si no sabemos esa persona qué es lo que lleva en su identidad? Pero ese es el problema. Una vez que el menor se ha manifestado, una vez que el menor ha dicho yo soy un niño o yo soy una niña, lo que tienen que hacer las administraciones públicas es respetar esa manifestación y cambiarlo en los registros civiles. ¿No comenzamos por la familia? No, por supuesto, pero la familia ya lo ha asumido, lo ha admitido. ¿O no? Bueno, pues si no, iríamos en contra del desarrollo del menor y la administración pública tiene que intervenir. O sea, lo que no se puede hacer es negar la identidad de una persona. Lo que no se puede hacer es que ninguna familia no admita eso, porque el problema más grave precisamente es que la familia en muchos casos no lo admite. Pero lo que vemos aquí en este vídeo es que en muchos casos, ahora en la mayoría de los casos, porque empieza a haber más información, empieza a haber asociaciones como Fundación Daniela que apoya y lo explica a la familia, de repente se enfrentan con la administración pública. Con la administración pública que le niega el derecho a tener un nombre, como si a ti te negasen el derecho a tener un nombre y un DNI que te refleje a ti. ¿Hay alguna comunidad en España que ya contemple aquello? No, es que esto es una responsabilidad nacional. O sea, es a nivel nacional, es a nivel nacional. Comunitario. La ley del registro civil es una ley estatal. Y a día de hoy... Porque en Madrid se ha aprobado ya para hacer una ley. Sí, en Madrid se aprobó una ley. En Castilla-La Mancha no se está haciendo nada. Proclive a ello, por lo menos eso dice el presidente. Sí, claro. ¿Está de acuerdo en aquello? Otra cuestión es que se lleve a cabo o no, porque ese sí, claro, tuyo, ¿es escéptico? Sí, por supuesto que sí. O sea, la cuestión, pero estamos hablando de otro tema. Primero vamos a hablar de leyes nacionales y después vamos a hablar de leyes. Lo que demanda este vídeo es una ley de registro civil a nivel nacional. A día de hoy solo hay una modificación de la ley, que es la famosa ley de 2007 de rectificación registral de sexo, que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el primer apartado dice que solo se puede rectificar el sexo a partir de los 18 años. ¿Y qué pasa antes? ¿Y qué pasa antes? ¿Qué pasa de los 2, 3, 4, 5, 6, así hasta los 18, que están en un limbo legal? De hecho, el Tribunal Supremo hace un mes ha considerado que eso es inconstitucional y le ha pedido al Tribunal Constitucional que lo analice. De hecho, incluso muchos jueces de registro civil ya están considerando que eso es inconstitucional y que en el interés supremo del menor ya están rectificando no solo el nombre, sino también el sexo. Pero lo que demanda aquí, lo que manda Fundación Daniela es que existe una ley a nivel nacional que permita hacer eso, que no se esté al albur de lo que decide un juez, una jueza de registro civil, que puede ser arbitrario o puede todavía tener prejuicios y no analizarlo bien. Hace poco hemos tenido un caso de una chiquilla de 15 años que tenía en Andalucía con su cartilla cambiada ya con su nombre, ha sido escolarizada con un nombre de niña, está federada con un nombre de niña y una jueza del registro civil dijo que ni siquiera podía cambiar el nombre hasta los 18 años. Eso es un atentado directo contra la identidad de la persona. Entonces, la cuestión es lo que demanda aquí es una ley a nivel nacional. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Hasta ahora lo que se ha hecho son leyes regionales que intentan paliar esto. ¿Y cómo lo intentan paliar? Pues un poco que existan procedimientos o protocolos, sobre todo en la sanidad y en la educación,
para que se le respete la identidad a estos menores. Se ha hecho en Andalucía, se hizo en Extremadura, se hizo también en Cataluña, en Madrid y finalmente en Murcia. Y en Castilla-La Mancha y en Valencia se están haciendo. Y bueno, pues ¿cuándo se hará? Pues no lo sabemos. Por eso, a veces, cuando tú me decías de la obsesión, es una obsesión porque los niños no pueden esperar 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años. Para un niño de 5, de 6 años es muchísimo tiempo, es casi la mitad de su vida. María Jesús, todo esto que estás contando, lógicamente la administración no va a ir implícito en lo que te voy a preguntar ahora. La administración no, porque entiendo que la administración está más allá de lo que pueden estar en algún momento determinado unas determinadas familias. Ante la credulidad o incredulidad de una familia, no es fácil hablar desde tu posición, persona adulta, con nivel de estudios alto, buena posición, presumo, posición social, presumo, no la sé, la verdad. No es fácil hablar así cuando después llega el caso y entonces nace una persona, nace un niño, nace una niña en el seno de una familia donde sus pensamientos cueste un poquito más allá y se encuentren con este tema. Sí, pero yo... O sea, ¿Cómo solventamos aquello? Pues lo solventamos primero la familia con cariño y con información. Y yo, como te he dicho varias veces, estoy dando soporte a través de Fundación Daniela a un conjunto de madres muy grande, probablemente más de 100 familias en todo el territorio español. El soporte que le doy es un poco pues, de guía, de apoyo moral, de intentar solucionar los casos, de incluso hacer procedimientos administrativos, en la medida que yo pueda, que mi capacidad me permita, incluso mover muchísimos hilos. He estado moviendo hilos en muchos sitios. Y la cuestión es que ahí hay de todas las clases sociales. Te puedes encontrar pues una alta funcionaria del Estado y te puedes encontrar también pues una persona humilde, una familia humilde. ¿Y cuando se les explica o se encuentran con este tema, lo entienden de igual forma? Sí, lo entienden de igual forma. ¿De igual forma? De igual forma. De igual forma. ¿No interviene aquí la educación de unos y otros? No. Es más, es más fácil cuanto menos educación tiene. Es muchísimo más fácil, porque ahí actúa el corazón y no el razón, el raciocinio. Alguien, es que me han dicho en la escuela. Bueno, pues quien no ha ido a la escuela no le habrán dicho nada o muy pocas cosas. Pero en cualquier caso, esto es algo que lo que interviene es el corazón, lo que interviene es el amor de los padres con su hijo, con su hija. Y cuando son capaces de darse cuenta y cuando se dan cuenta, lo único que te dicen, y lo que te dicen es que se encuentran con que ¿por qué no lo he hecho antes? ¿Por qué no me he dado cuenta antes? O sea, mantienen un dolor muy persistente sobre todo en ese tema. ¿Por qué no lo he hecho antes? Si yo, sobre todo las madres lo dicen, si yo ya me daba cuenta, si yo ya lo sabía, pero no era capaz de reconocerlo. Entonces, lo intuyen, pero a la sociedad les asusta. Sí, les asusta. Y entonces, por eso es tan importante, en este caso, Fundación Daniela, para que le dé el soporte y el apoyo, para decir, oye, pues mira, no estás sola y hay un montón de información, hay un montón de profesionales que te pueden ayudar en toda España. ¿Es más fuerte que todos nosotros, quizá el niño, la niña, que nace con esa condición? ¿Es más fuerte que todos nosotros a la hora de ver ella misma o él mismo cómo es su cuerpo, cómo es su pensamiento, cómo es su querer? Evidentemente, cuando alguien es capaz de pasar por encima de los estereotipos y manifestarse, eso se le tiene que respetar. O sea, una persona no puede definir su identidad, no la define, puede ocultarla, pero no definirla. Tú no puedes negar quién eres, puedes engañar o intentar engañar a la gente o engañarte a ti mismo. Por eso, en la medida que los niños son suficientemente fuertes y valientes y salen y dicen, pero mira, es que mamá, ¿no ves que soy un niño? O mamá, ¿no ves que soy una niña? Se le tiene que respetar y apoyar. Si eso se hace así, yo ya he visto casos de niñas de 9 años que hicieron el tránsito a los 5, que no se acuerdan de su pasado. Que para ellas... Que se sienten tal y como son en claro, en la actualidad. En la actualidad, porque su niñez o su pequeña niñez, cuando todavía estaban en conflicto, cuando no le reconocían, pues realmente ha sido una parte muy lejana de su vida, cuando tenían 5 años, y ya no se acuerdan, o es un recuerdo muy, digamos, muy difuso. Y esas personas serán personas
pues que pueden aportar muchísimo a la sociedad y que no tendrán absolutamente ningún problema, o tendrán el problema que puedas tener tú, o pueda tener yo, o cualquier otra persona. Y eso es bueno, eso es muy bueno. Antes de hablar de la forma en que se presentan estas personas, la pregunta que te voy a hacer, bueno, se cae por su propio peso, pero debo de hacértela. Lógicamente siempre se desarrollará de forma mucho más fértil, más positiva y más en todos los conceptos a distinta edad con el apoyo de la familia. Hombre, como cualquier persona, si tú no hubieses tenido cualquier problema. Sí. Si tú no hubieses tenido el apoyo de tu familia, si tu familia no te hubiese apoyado y no te hubiese ayudado cuando estabas estudiando o cuando eras pequeño, evidentemente no estarías donde estás. Si tu familia te hubiese rechazado, y no tiene que ser por ninguna cosa especial, sino simplemente porque no te querían, entonces no estarías donde estás. Es esencial el soporte de la familia, pero no solo para estos niños y niñas, sino para cualquiera. Y eso lo tenemos que decir. ¿Este mensaje es también válido para una persona adulta? Por supuesto que sí, evidentemente. Una persona adulta es su entorno social el que le tiene que apoyar. En la medida que lo entiendan y en la medida que su entorno social lo soporte, pues es muchísimo mejor. Pero es más importante para los niños, porque las personas adultas tenemos unos mecanismos, unos recursos, al fin y al cabo podemos vivir solas y no pasa absolutamente nada, los niños no. ¿Pero existe todavía hoy, en 2016, personas adultas que ocultan su identidad sexual? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y personas adultas que no son capaces de expresarse, personas adultas que se esconden. A mí me han relatado muchísimos casos, y muchos de los casos realmente terribles, cuando te los relatan, porque son personas, lo que yo llamo muñecas rotas, o sea que finalmente la sociedad les ha roto. Uno de los casos más fuertes es cuando una madre de estas, de un pueblo de Alicante, que en muchos casos tienen que dar la formación a los colegios se encuentran que no saben hacer nada y piden que sean las madres, qué paradoja, ¿no?, que den la formación, como si les faltasen matemáticas y tuviese que ir yo a explicar matemáticas al instituto. Pues en ese caso, para eso se le pide a las madres. Bueno, pues en una charla que dio a AMPA, a la Asociación de Padres y Madres, una abuela que estaba en la parte de atrás, una señora mayor, empezó a llorar nada más que esta mujer, y esta amiga mía, empezó a explicar lo que era la identidad sexual. Empezó a llorar, empezó a llorar, empezó a llorar. Cuando terminó la charla, se acercó, dice: señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Dice: hija mía, porque yo soy un hombre. Entonces, era una mujer... O sea, esa mujer vivió toda su vida en un papel que no le correspondía. 65 años tenía y fue capaz de criar una niña y después ya tenía una nieta. Pero estaba alcoholizada y estaba muy mal. Y se lo dijo así: pero hija mía, es que yo soy un hombre. Y entonces explicó su caso. Cuando se lo dijo a sus padres le pegaban, le golpeaban, decían: no puedes decir eso, no puedes decir eso. Y es terrible cuando una persona... Al final esa mujer pues tuvo que dejarlo. Esa mujer, no, ese hombre. Ese hombre tuvo que desistir y tuvo que vivir toda su vida, absolutamente toda su vida, en un rol que no le correspondía. María Jesús, para ir finalizando ya, mira, hay un concepto en este tipo de entrevistas, te lo he dicho varias veces, lo saben los espectadores porque yo siempre lo he dicho, hay un temor en las personas que intentamos ver la normalidad que existe en todo esto, hay un temor muy importante que es a la hora de equivocarnos al hablar, del poder molestaros simplemente con hablar, sin mala intención, pero bueno, por deformación tiendes a equivocarte, a no saber. ¿Nos explicas, por favor, sí, cuáles son? He apuntado, creo que son 3 los puntos que debemos de conocer. Debemos de conocer para poder hablar con propiedad y sobre todo para no molestar. Mira, aunque no lo pretendemos. Cualquier persona, si se está viendo ahora el gráfico en pantalla, cualquier persona tiene lo van a ver nuestros espectadores, una identidad de género, una expresión de género, un sexo biológico u observable y una orientación sexual. Cualquier persona, todos los que estamos aquí, tenemos un punto en cada una de esas líneas. Vamos a comenzar. ¿La identidad de género de dónde parte? La identidad sexual o de género está en el cerebro. El cerebro es quien te dice si eres un hombre o si eres una mujer. Y lo dice de una manera certera, no hay posibilidad de duda. O sea, tú sabes que eres un hombre, no te lo tiene que decir absolutamente nadie. Y lo sabes aunque no te veas, aunque no te mires, aunque estés mirando al espacio, sabes que eres un hombre, y eso lo dice el cerebro. El cerebro
es el que dice tú eres un hombre o tú eres una mujer. Entonces, realmente eso no es un punto extremo. Como veis ahí es una recta. Puede ser mucho hombre o un poco menos. Esa es la percepción que tiene el cerebro sobre tu persona. Ahí veis, en la mitad más o menos, es un término que se ha acuñado hace muy poco, que es genderqueer. Existen personas que su cerebro no les define. No son ni hombres ni mujeres. Si se definen así, yo no soy ni hombre ni mujer. No quiero que me definas ni como hombre ni como mujer. Y tú no me vas a definir. Bueno, también existen esas personas. Eso se llama genderqueer. Por eso está aproximadamente en la mitad digamos, de esa recta. Lo que esté de la mitad para la derecha, pues es el cerebro te está definiendo como hombre, de la mitad hacia la izquierda como mujer. Eso es la identidad sexual o de género y está en el cerebro. Lo siguiente que vemos es la expresión de género. Es cómo te expresas a la hora de comunicarte con los demás. O sea, si tu expresión es femenina, o sea, hablamos del físico, de los gestos. De los gestos, de la forma de vestir, de la forma de expresarse. Sí. Si tu expresión es más femenina o más masculina. O sea, pueden existir mujeres que su expresión de género sea masculina, porque les gusta vestir de chico, con el pelo corto, y tener actitudes y formas... Y no serían homo, para nada. Y no tienen por qué ser homosexuales. Hablamos de mujeres heterosexuales, sí, perfecto. Pero con unos gestos definidos o llamados en la sociedad como de hombres. Como más masculinos. Sí. Por eso es masculino. Entonces, la cuestión aquí es que, y lo mismo, puede existir hombres que tienen... Al revés también lo encontraríamos. También que tú dices, uy, pues parece que es una persona homosexual, igual no lo es que su expresión es mucho más fina, es más femenina. Esa es la expresión de género. Puede ser muy extremo o menos extremo. En la mitad es lo que se llama la androginia, que tú ves una persona y no puedes definir si su expresión es masculina o femenina. Ahora se da bastante, incluso en tribus urbanas y sobre todo también en los modelos. Los hombres y las mujeres que hacen las pasarelas se da mucho la androginia. Incluso algunos de ellos tienden a llevar su imagen a esta forma. A extremos. Sí. Y la tercera barra es el sexo biológico. El sexo biológico, pues macho XY, hembra XX. Pero también hay una línea. No se puede, ahí es donde aparece la I de intersexualidad, lo que aparece LGBTQI. Eso es... Sí, porque son iniciales que hay que ir añadiendo a las ya famosas LGTB. Sí, pero por eso es que habría que meter absolutamente todo el diccionario. Me has dicho que tú no estabas de acuerdo con aquello. No, porque habría que meter todo el diccionario. O sea, como cada punto dentro de esas rectas define... Va llevando sus propias iniciales. Claro, pues podríamos llenar de siglas. Sexo biológico. Sexo biológico. Ahí es muy importante. Existen personas que en el nacimiento ni siquiera se pueden identificar qué son. O sea, en el sexo observable, pues aparentemente no saben si son macho o hembra. Sexo observable, sus genitales. Sus genitales. Entonces, y en muchos casos eso también lleva a error. Lleva a error porque realmente son hombres, pero que sus genitales todavía no se han terminado de formar. Eso es la intersexualidad. Hasta ahora, y eso es una cosa que tiene que cambiar, hasta ahora lo que se hacía es operaciones de niños muy pequeños, donde si no podían ser un niño, les operaban, les construían una vagina y les daban hormonas. O sea, eso más bien es un sexo inducido. Sí, eso es una locura, eso es una verdadera locura. Es algo Maquiavelo, ¿no? Ahora está prohibido, lo que pasa es que se tiene que insistir más de que eso no se haga. O sea, hay que esperar a que se desarrollen y para que ellos lo manifiesten. Porque ¿cuál sería? Llegado en este momento te pregunto, ¿cuál sería la actuación que debemos de hacer o cuáles son las formas en que debe de enfrentarse la familia? Sí, de enfrentarse la familia. Si aparece un caso de intersexualidad, que te lo dirá el médico, lo que tienes que hacer es dejarlo estar. Si no existe ningún problema médico que tenga problemas para ir a orinar o lo que sea, hay que dejarlo. Paciencia. Paciencia, que cuando se desarrolle, cuando se exprese y cuando hable, ya dirá quiénes son. Ya sabremos dónde vamos. Dónde vamos. Y efectivamente eso es lo que recomiendan, ahora lo que se recomienda, de que no se toque, que no se haga nada, que preventivamente no es lo que se hacía antes. No, pues vamos a operar. No, tú deja que la naturaleza avance y te diga quiénes son. Y ahí es cuando realmente se desarrollan y dicen, no, es que yo soy un niño o que yo soy una niña. María Jesús, estamos hablando de este tema casi 3/4 de hora, sí. Y te tienes que marchar ya por cuestión de agenda. No, pero déjame que diga lo último. Sí, la orientación sexual. No me he dado cuenta de que faltaba un tema. Bueno, pues la orientación sexual pues puede ser que sea tu propio sexo
que sea homosexual. Heterosexual. No, a tu propio sexo. O sea, la atracción hacia tu propio sexo es homosexual y hacia el sexo contrario es heterosexual. Perdón, has dicho ahí, sí, heterosexual. el concepto que has dicho. Pues ya, la cuestión es que en esa recta también puede haber mucha variedad. La de la mitad exacta es bisexual. O sea que puedes tener atracción hacia ambos sexos, al propio y al contrario. De hecho, una de los temas, de los eslóganes del orgullo de este año es precisamente para reclamar el derecho a las personas bisexuales a que sean bisexuales y que no se considere que eso sea ni un vicio ni nada parecido. Es un tipo de orientación o una orientación. Entonces... Sí, te quería preguntar, ¿eres política? Sí. Estás inmersa en un partido político, trabajando por ese partido, queriendo sacar, eres concejala por un partido en concreto. Ciudadanos. Y bueno, pues, Ciudadanos. Partido de la Ciudadanía. Todos los partidos, no sé si digo bien, llevan en mente esto, pero ninguno lo pone en la práctica. ¿Tú qué le dirías? ¿De qué forma se trabaja hacia un partido político para que no solamente se quede en la exposición de que yo quiero ayudar a estas personas, pero no lo hago? No, pues también lo que estamos haciendo, lo que yo he hecho desde dentro de mi partido, hacer iniciativas tanto desde los ayuntamientos como a nivel de leyes. Yo he intervenido en la ley murciana, como también iniciativas parlamentarias, o sea, precisamente con el derecho a ser de Fundación Daniela. Pues pero hablábamos de la justicia, pero no olvidemos que el poder legislativo es el poder político. Sí, pero la justicia no se puede mover si el partido, si el poder legislativo no le da base, claro, no le da una ley. Por eso es necesario hacer cambios legislativos en los programas, en el nuestro en concreto, pues llevamos cambios para hacer a corto plazo, rápidamente, para que se conozca. Pero discúlpame, eso lo llevan todos los partidos, pero después ninguno lo cumple. Bueno, pues porque no... Eso lo digo yo desde el conocimiento que nos da el saber la realidad de los partidos políticos, María Jesús. Sí, pero eso puedes decir de los partidos clásicos. Yo te puedo hablar del mío porque es el único que conozco. Nosotros, ¿os acordáis que en el segundo mes que estuve aquí, en el primer mes, se firmó un manifiesto por el Día del Orgullo? Yo ahí puse una cosa muy concreta, un protocolo educativo para la identidad de género, porque no te olvides que yo me preocupo mucho de los menores. En agosto, ese protocolo más su moción salió adelante en el Ayuntamiento de Ellín. Pues aproximadamente 12 meses después, ese mismo protocolo, esa misma moción, se ha distribuido en toda España, en más de 100 ayuntamientos, en prácticamente todos los grandes. Y no solo eso, la única moción que Ciudadanos ha presentado en el Senado, la única, hablaba de ese tema. ¿Te consideras respetada y aceptada por tus compañeros en el consistorio llinero? Yo creo que sí. Otra cosa es que no hagan mucho caso en lo que yo soy especialista. Bueno, pero eso políticamente quizá. Pero yo me refiero personalmente, humanamente. Hombre, la política, María Jesús, ya sabemos cómo es. Pues la política... Estás en la oposición. Sí, pero la cuestión es que yo no estoy en la oposición de cara a los ellineros. Yo estoy trabajando para los ellineros y en la medida que no me dejen trabajar, lo que están haciendo es algo en contra de la ciudadanía de Ellín. Pero bueno, dicho eso, sí que me considero respetada, porque evidentemente... Entonces, ¿está en todo eso la dislexia política? Pues es una verdadera locura, y eso es lo que no entiendo. Porque, vamos, hablo por lo que veo, por lo que conozco y por lo que sé, posiblemente por lo que aprecio, no miro en la profundidad. Eres respetada, eres aceptada, estás ahí con ellos perfectamente y con ellas. ¿Dónde está después? ¿Por qué rompe y por qué en Madrid no se llega a una ley que ya no a ti, que ya eres adulta, además tienes capacidad para liberarte y para vivir tu propia vida, la has vivido sin más, pero para que una niña o un niño no tenga problemas? ¿Por qué ese Rivera? ¿Por qué ese Rajoy? ¿Ese Sánchez? ¿Ese Iglesias? No me quiero dejar a ninguno, para que luego no se enfaden conmigo también, que esa es otra. ¿Por qué ellos no luchan por el bienestar de esos niños y niñas? Sí que han luchado. O sea, al menos Rivera, al menos nuestro grupo... Sí, bueno, no me cuentes que después no lo llevan a cabo. Bueno, porque tú lo digas. O sea, la cuestión aquí es que sí que se presentó una moción, una propuesta, una PNL, una propuesta no de ley en el Parlamento hablando de estos temas. Sí que lo hemos hecho, o sí que lo estamos haciendo. Pero sí desde la oposición, luego se lleva al gobierno y entonces no se hace nada. Bueno, espérate que lleguemos. Porque lo digo yo. Porque lo dices tú, evidentemente. O sea, la cuestión aquí no es lo que estamos acostumbrados a ver, sino ver modos distintos de trabajar. Y lo que estamos haciendo, al menos lo que yo estoy haciendo dentro de Ciudadanos, y me está acompañando mucha gente, y tengo el apoyo explícito
de personas del comité de dirección, en este caso de Antonio Espinosa, de trabajar en la medida de hacer las cosas lo más rápido posible. Yo sé que tú estás trabajando mucho, yo sé que tú ahora mismo eres sincera desde tu punto de vista, desde el punto de vista político, bueno, no voy a ser yo quien diga que no eres sincera, pero bueno, ya te digo que yo lo sigo poniendo en el entredicho. Pero lo único que, lo que he dicho es cierto, más de 100 mociones idénticas a las puestas en Ellín. Esos son hechos, eso no son cosas opinables, son hechos ciertos, más de 100 mociones con exactamente el mismo contenido con el que se aprobó aquí en agosto. María Jesús, nunca ningún partido había hecho nada parecido. Cuando te invitaba a venir a este programa me dijiste, si hace unos días nada más hablamos de esto, lo hablaste con Esperanza, sí, allí en la caseta municipal la semana pasada, y yo te dije, pero es que no es malo que volvamos a hablar de este tema. No es malo. Como no quiero que me lo cuentes todo, porque entonces no puedes venir la semana que viene o la otra con Diego, que se va a incorporar, vamos a dejarlo aquí ya, te vamos a despedir, tu agenda manda, pero antes no quiero, me has dicho, te vas de vacaciones, ¿hasta dónde puedo saber? ¿Hasta dónde pueden saber los espectadores? Pues nos vamos a Barcelona a visitar a las familias y a ir un poco a la playa y ya está. Y aprovechando que estoy en Barcelona, pues ya me pasaré por el Parlamento pues a reportar a mi jefe. El Parlamento, que también está un poquito allí. Por cierto, hablando del Parlamento, esta diputada catalana, esta chica del flequillo, que no sé cómo se llama, ¿a ti qué te parece todo aquello de la educación de los hijos y con las tribus y demás y todo aquello? Pues yo conozco a gente de la CUP. ¿Se lo vas a decir si la ves? No creo que la vea, porque... ¿Y si la viera se lo dirías? No, pero es que yo conozco a gente de la CUP, yo he estado trabajando en un proyecto con gente de la CUP y bueno, pues... ¿Y no le pedirías explicaciones sobre esa tribu? No, pero es que ella está en su derecho de montarse la vida como quiera. Te lo iba a decir la segunda parte, si tú también piensas que aquello puede estar bien. Pero yo no voy a discutir de cómo quiere montar la vida una persona, pues en este caso sabemos que hace mucho tiempo estaban los hippies que hacían más o menos lo mismo. Y ya está, o sea, no. Otra cosa es que yo no comulgue con sus ideas. María Jesús López Iniesta, concejala en el Ayuntamiento de Ellín. Bien, si te marchas ya, que muchísimas gracias. Recuerda lo que he dicho al principio, las vacaciones hay que ir, vivirlas, disfrutarlas, pero después volver para contarlas, ¿vale? Pues ya la contaremos. Suerte y felices vacaciones, permaneces ahí. Señoras y señores, esta es la primera parte, estamos iniciando, abierto por vacaciones en Televisión Ellín. Es nuestro verano particular, el verano 2016. Desde aquí vamos a vivir nuestras vacaciones. Nos marchamos ahora a publicidad y después de este primer bloque viene el segundo. Volvemos enseguida.